Bueno, queridos hermanos, la mayoría de las personas en el mundo en que vivimos viven para servirse a sí mismos. La mayoría se sirven a sí mismos. Y hay otras personas en este mismo mundo que viven para servir las tinieblas, para servir los poderes del mal, consciente o inconscientemente de eso. Viven para estar a la disposición de ese príncipe de las tinieblas que nos dice la palabra de Dios. Ahora, los que sirven en todos los tiempos a Dios somos minoría. Los que han servido, y quiero que me entiendan, porque cuando se dice servir a Dios en la mente de muchos cristianos está el pastor, el maestro de la iglesia, el misionero, el evangelista, es decir, personas que están a tiempo completo al servicio de Dios. Y yo no me refiero a eso. Yo me refiero a personas que sirven a Dios porque son creyentes de este Dios vivo. Así que los que sirven a Dios en todos los tiempos son minoría. En el pasado, en el Antiguo Testamento, en la iglesia del Nuevo Testamento, en la historia de la iglesia y hasta hoy. Aunque seamos miles, aunque seamos millones, somos minoría. No es lo mismo 50 millones, 100 millones, más, por supuesto, más millones, a compararlo con 3, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil millones de personas. Así que por eso somos minoría. Ahora, bien, es un privilegio y una bendición servir a Dios. Es un privilegio como hijos de Dios, servir. Y yo le pregunto, ¿eres tú? ¿Te sientes un servidor de Dios? ¿Te sientes una servidora de Dios? Bueno, con la Biblia encontramos que sí lo eres. Ahora bien, voy a hablar acerca de la bendición de los servidores de Dios. Primero que todo, hermanos, Dios tiene servidores para cada situación. Sepan ustedes que Dios nunca está en crisis, que a Dios nada le toma por sorpresa. En enero no sabíamos lo que iba a pasar el resto del año. En enero no sabíamos que se iba a desatar una pandemia como la que tenemos y todas las secuelas que había. Dios lo sabía perfectamente, no en enero, desde la eternidad, Dios lo sabía. Pero es un privilegio, una bendición servir al Señor. Entonces, Dios tiene servidores para cada situación. Quiero tomar hoy la vida de Elías para que nos sirva de modelo a Dios, porque como Dios obró con Elías, obra conmigo y contigo, obra con cada uno de nosotros. Entonces quiero tomar este modelo de vida. Miren, Dios tiene una forma continua de obrar. La forma continua de obrar es que en todos los tiempos Dios llama. Dios llama. Por ejemplo, Dios llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados, dice la Biblia. Dios llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados. Entonces es un llamado. Y cuando esas personas se arrepienten de sus pecados, vienen a formar parte de la familia de Dios. Y al ser parte de la familia de Dios, ahora Dios pues nos ha llamado al servicio, a que le sirvamos. Entonces Dios llama a que le sirvamos, pero cuando Dios llama a servirle, Dios no nos capacita. Dios nos capacita a lo que Él quiere que hagamos. Es decir, nos equipa, nos prepara para esa labor, para esa tarea. Dios nos equipa, Dios nos capacita. Y cuando Dios nos capacita, Dios nos usa. Dios te usa a ti, Dios me usa a mí, y usa a cada uno. Usa a su servidor. Quiere decir que llama a los servidores, capacita a los servidores y usa a los servidores. Ahora bien, en la historia de Israel, y es lo que vamos a considerar aquí,
En este tiempo estamos en el libro primero de los Reyes. Si alguno tiene Biblia, puede buscar el libro primero de los Reyes, el capítulo 17. Libro primero de los Reyes, capítulo 17. Y ténganlo abierto ahí. Ahora, ¿cuál es la condición del reino de Israel en esta época? En esta época que nos narra aquí el capítulo 17 y los capítulos que siguen. Israel, mis hermanos, estaba compuesto de las 10 tribus del norte, ¿verdad? Se dividió el reino anterior, que se llamaba Israel, y se formaron dos países. Hacia el norte se llamó Israel y había 10 tribus. Hacia el sur quedó Judá, y Judá con 2 tribus. Así que esa fue la forma, ¿no? Esa fue la forma en este tiempo. Teníamos al norte Israel y al sur Judá. Ahora, este Israel del norte, con esas 10 tribus, tenía su centro en Samaria. Samaria, la ciudad de Samaria, que fue fundada por uno de los reyes de Israel. ¿Y cuál fue la situación de este país? Bueno, una total separación del Dios verdadero. Total separación del Dios verdadero. Y se dedicaron a la idolatría, adorando dioses paganos, ídolos, como Acera, por ejemplo, o Baal, eran ídolos cananeos. Se dedicaron a adorarlos, crearon templos que Dios no había mandado, pusieron esos ídolos y adoraban a esos ídolos. Entonces estaban en un total paganismo y estaban en una vida moral muy deplorable, moralmente, ¿no? Había mucha situación mala desde el punto de vista moral. Bien, frente a esta situación que les estoy contando y que lo dice el libro aquí de Primera de Reyes, pues encontramos la elección del servidor de Dios. Aquí en Primero de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. ¿Quién era Acab? El rey de Samaria. Y dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, fíjense, así empieza la narración de la vida de Elías. Sabemos muy poco, la Biblia apenas nos dice de la persona de Elías. Era Elías Tisbita. ¿Qué significa Tisbita? Bueno, los estudiosos bíblicos creen que eso de Tisbita era porque era de Tisbé, una población allí en esa área, eso queda al noreste de Israel. Cuando usted mira un mapa, encuentra aquí el mar de Galilea, al este del mar de Galilea está esa región que se llamaba Galaad. Entonces allí, una población Tisbé, todo parece indicar que Elías era de esa población. Sabemos que era de Galaad, y si era de esa población, entonces le correspondía el nombre de Tisbita. Entonces no nos dice nada que antes de eso que había sido, todo parece indicar que no era sacerdote, si era una persona que labraba la tierra, si era comerciante, a qué se dedicaba, absolutamente nada más. Pero notamos aquí que esto ocurrió, este llamado de Elías ocurre 900 años antes de Cristo. Así que 9 siglos antes de Cristo ocurren estos hechos que estamos considerando aquí en este capítulo. Bien, entonces Dios llama a Elías, ya tiene a su hombre para su momento, para su tiempo. Cada momento Dios ha tenido su hombre o mujer. Debo decirle que no es exclusivo de hombre. Puede ser un hombre, puede ser una mujer,
Y no solamente puede ser uno, pueden ser varios. Entonces, para su tiempo estuvo a Moisés y estuvo a Josué. Para su tiempo después estuvo a David también, estuvo a Nehemías. En distintos tiempos Dios ha tenido distintos instrumentos en sus manos. Ahora, hoy, siglo XXI, año 20, Dios tiene también sus servidores. También lo tiene. Son los creyentes de todo lugar, de todo lugar. Cada rincón de la tierra donde hay un cristiano, una persona renacida en Cristo, y todos los niveles, no importa ser una persona muy humilde, o una persona de poca educación, o una persona con mucho estudio, o una persona que tiene un ministerio, o una persona destacada, conocida, no importa si es un creyente, corresponde a un servidor de Dios. Y estos creyentes fieles, los servidores de Dios tienen doctrina fiel, es decir, tienen la doctrina bíblica. La doctrina bíblica, porque los hombres añadimos a la doctrina. A través del tiempo, las doctrinas bíblicas han sido adulteradas, o han sido añadidas, o han sido quitadas. Y hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, estas personas, estamos incluidos ustedes y yo, como servidores de Dios ahora de este tiempo, pues no solamente tener una buena doctrina, porque eso no es todo. Hay que tener una buena conducta, doctrina y conducta. ¿Cómo se conduce un servidor de Dios? Si es un fiel servidor de Dios y tiene una buena doctrina, se conduce correctamente a la luz de las Escrituras, a la luz de la Biblia. Entonces, ahora, Dios quiere usarte a ti y me quiere usar a mí. Y te va a usar a ti si tú se lo permites. Yo creo que eso es muy importante. Piensa en esto. Dios te va a usar, no importa que no seas pastor ni pastora, o que no seas maestro de la Biblia, o que no seas un misionero que sale a otras tierras, o que no tienen unos dones especiales, eso no importa. Dios te va a usar a ti si tú se lo permites. Bien, vamos adelante. Ahora, ¿qué pasa con los servidores de Dios? Ahí están los servidores de Dios de ayer y servidores de Dios hoy y de todos los tiempos. Pero Dios hace cosas poderosas a través de sus servidores. Vamos a ver el ejemplo de Elías y después vamos a hablar el ejemplo de otros, ¿no? En cuanto a Elías, ahí leímos, capítulo 17, verso 1. Elías, después de ser llamado, no se nos narra cómo Dios lo llamó, pero indudablemente lo llamó. Indudablemente lo capacitó. Y entonces ahí empieza Dios a usar. Elías le dice acá estas palabras: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es decir, no va a llover hasta que yo diga. Puede parecer una presunción, puede parecer una alarma, puede parecer, pero no lo es, porque Él está haciendo lo que Dios le indica. Y entonces, ¿qué pasa? Comienza la sequía. La historia nos dice, la historia bíblica, que hubo 3 años de sequía. 3 años que no llovió. 3 años que no llovió. Todo lo verde en el país desapareció. Todo se secó. Se fue secando los pocos arroyos y fue viniendo una crisis. Y cuando esto ocurre, detrás de todo eso viene el hambre. Viene el hambre. Entonces, dice aquí, versículo 2, capítulo 17, vino palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer.
Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Ahora, piensen en esto. ¿Cuántos creen eso? Que acabamos. Yo lo creo. Nosotros debemos creer lo que la Biblia dice, aunque no entendamos muchas cosas que la Biblia dice. Porque no podemos creer cuando entendemos. Hay que creer porque es Dios quien lo dice. Y es la palabra de Dios que lo dice. Cuesta trabajo humanamente entender que esas aves, los cuervos que hemos visto, y que como aves que son, pues primero no son seres racionales. Segundo lugar, pues van a comer todo lo que encuentren. Que esas aves, 2 veces al día, no nos dice por qué tiempo, por X tiempo, no fueron años, pero unos cuantos días, quizás varias semanas, le traían el día por la mañana y le traían el día por la tarde pan y carne. La Biblia lo dice, y la Biblia no es mentirosa. Yo creo al Dios de la Biblia. Amén. Yo creo al Dios de la Biblia. Entonces, le traían pan y carne, y había un arroyo del cual bebía él, y estaba la sequía, y empezaba el hambre. Entonces, así sucedió, dice, hasta que se secó el arroyo. Y cuando se seca el arroyo, Dios le dice a Elías, y habla aquí, y le dice, versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí, y aquí que yo he dado orden. La forma de hablar de Dios, soberanía de Dios. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No hay. Es interesante, Dios dice, yo he dado orden a esa mujer. La mujer no conocía a Dios, sabía de Dios, pero no tenía una experiencia con Dios. La mujer no era una judía, no era israelita, vivía fuera de la frontera de Israel al norte, vivía en Sarepta de Sidón, y eso pertenecía a los fenicios, a lo que hoy es el Líbano. Hoy Fenicia se conoce como Líbano. Entonces estaba fuera de la frontera de Israel. Y Dios envía a Elías allí. Y llega Elías y se encuentra a la mujer, le pide agua y le da. Y después cuando le habla de comida, ella dice, no vengo, porque tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Vamos a hacer un bocadito para comer y después morir porque no hay más comida. Qué interesante. Qué interesante. Mira lo que le dice. Elías le dijo, versículo 13, al capítulo 17, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Pero fíjense lo que le dice, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráeme, y después hará para ti y para tu hijo. Hazme una torta a mí, y después que tú me la traigas, ve ya para ti. Parece egoísta, ¿no? No es egoísta.
es el proceso y la forma. Y miren lo que le dice. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Que dice, versículo 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Elías se quedó un tiempo allí. La Biblia no nos dice qué tiempo se quedó, quizás 2 o 3 meses, no sabemos exactamente. Pero Elías aún se fue. Mientras Elías estuvo allí, siguieron comiendo, porque la tinaja no se vaciaba de harina, el aceite no se acababa en la vasija. ¿Se acuerda de la multiplicación de los panes y los peces por Jesús? Sí. Ocurrió 2 veces la multiplicación de los panes y los peces. 2 veces lo hizo el Señor, pero Dios es el mismo. Y sepan ustedes que el Dios del Antiguo Testamento es Jesús. El Jehová del Antiguo Testamento es Jesús. Y entonces es lo mismo. Entonces, bueno, allí estuvieron ellos. El hambre estaba azotando toda la tierra de Israel y toda la tierra circundante, hasta allí, hasta donde ellos estaban, hasta Fenicia. Y después de un tiempo, Elías se fue, se quedó la mujer con su hijo allí, pero por más de 2 años, no llegó a 3, pero más de 2 años, ocurrió eso con la multiplicación de la harina y del aceite. Eso nos debe dar buenas lecciones a nosotros, que muchas veces pensamos qué va a pasar frente a crisis o desempleo o algún problema en el país, en el lugar donde vivimos. ¿Qué va a pasar con la comida? ¿Cómo vamos a obtener la comida? Pero Dios nos dice, es que yo soy el mismo. Mira lo que pasó allí, en Casa de la Vida. Yo soy el mismo. Nosotros tenemos que tener una confianza, una certeza en este Dios, el Dios de la Biblia, el Dios del pueblo de Israel, el Dios de la iglesia y el Dios de nuestra vida. No hay otro. Entonces algo más, porque Dios está usando a su servidor, Pero antes de irse Elías, mira lo que pasó. En el versículo 17 dice, ahora 17 capítulo, 17 versículos. Dice, después de estas cosas, que ya pasaron varios días y estaban ellos allí comiendo en el lugar, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Sí, murió el muchacho, el jovencito, no era un niñito pequeño, pero el jovencito. Y dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a mi memoria las iniquidades de hacer morir a mi hijo. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde estaba y lo puso sobre su cama. Es decir, cargó al jovencito y lo llevó hasta la cama de él, la habitación que él tenía, y lo puso allí. Bien, y clamando a Jehová, dijo, ahora Elías habla con Dios.
Los que sirven a Dios no lo sabemos todo. No lo sabemos, ni ayer ni hoy, en ningún tiempo, no lo sabemos. Pero sabemos que tenemos un Dios vivo y verdadero. Amén. Amén. Sabemos que tenemos un Dios de poder. Y Él le dice a Dios: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy, hospedado, has afligido, haciendo de morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Tomando luego Elías al niño, dice: no, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando al niño, lo entregó a su madre. En el Antiguo Testamento hay 2 resurrecciones. Una Dios usa a Elías aquí, y otra Dios usa a Eliseo con otro niño. Dios es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Dios es el mismo. Entonces, vemos Dios usando a su servidor. Ahora bien, ¿qué encontramos? Hay más cosas. Que después que se va Elías, ya se va y encuentra acá el rey. El país está desolado. Están buscando a Elías. Lo están buscando porque sabe que Elías dijo: no va a llover hasta que yo diga. Y lo están buscando por todas partes. Pero Elías esta vez fue y encontró acá el rey. Cuando el rey lo encuentra, dice esta palabra en el capítulo 18, en el verso 36. Bueno, capítulo 18, primero voy a leer el verso 17. Acá vio a Elías y le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Le dice al profeta de Dios, al servidor de Dios. Y Elías le responde: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales. Entonces le da un reto al rey: ve y convoca a todos los profetas de Baal y a los profetas de Asea. Convoca al pueblo y vamos a ver quién es el Dios verdadero. ¿Quién es el Dios? Debo decirle que todos esos profetas estaban bajo la cobertura de la reina, de la mujer de acá, que se llamaba Jezabel. Y esa era una impía, no era ni israelita, era de otra nación. Y ella era la que patrocinaba a todos esos profetas. Entonces se hace una convocatoria, dice: vamos al Monte Carmelo. Hay un monumento ahí en el Monte Carmelo que conmemora esto. Y vamos al Monte Carmelo, que está cerca de la ciudad de Haifa, está cerca del mar Mediterráneo. Y allí, pues, se reúne casi toda la población de Israel, mucha de la población de Israel. Está el rey, la gente que le sigue, y están 850 profetas, 450 de uno, 400 de otro. Y Elías le dice: vamos a hacer una cosa, vamos a hacer 2 altares, hagan un altar y yo hago otro altar. Tomen un buey, píquenlo en pedazos, pongan leña y pongan encima el buey picado. Yo haré lo mismo. Y clamen ustedes para que descienda fuego del cielo y consuma ese buey, esa víctima y ese holocausto. Y yo voy a hacer igual. El que responda por fuego del cielo, ese es Dios. Y él le dice: ustedes primero, porque ustedes son muchos
Y desde la mañana lo hicieron, y toda la mañana dice que estaban danzando y dando vueltas y cantando, y Baal responde, y toda la mañana hasta mediodía todo, y Elías preparó lo que era aquí, y todo el mundo mirando, hasta que llegó el tiempo, y dijo, bueno, ahora me toca a mí. Elías picó el buey, lo puso allí igual que ellos, y mandó echar que hicieran una zanja por la orilla. Ellos no lo hicieron, una zanja. Busquen agua, por ejemplo el agua del mar, y échenle agua a todo eso, a la leña y a todo el altar, échenle agua. Y llenó la zanja. Y después que termina eso, clamó a Dios y le dijo: Señor, muestra que tú eres Dios y que yo he hecho eso porque tú me has mandado. ¿Qué pasó? Enseguida bajó el fuego del cielo y consumió todo aquel buey y la leña y lamió el agua, no quedó ni agua allí. Así me dice la Biblia, aquí en este capítulo 18. Estoy ahorrando para no leerlo todo. ¿Y qué dijo el pueblo reunido allí? Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Quedó mostrado quién era el Dios. Y entonces, ¿qué dice Elías? Prendan a los profetas de Baal y de Acera. Agarraron a los profetas, los prendieron y los llevaron a un arroyo. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Versículo 40, capítulo 18, verso 40. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos, ¿quién ellos? El pueblo, los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Miren esto, no se lee la Biblia a la ligera. Igual que leer un periódico, te puedes leer un periódico que le está dando noticias de Europa, de África, de cualquier parte de la tierra. ¿Qué dice aquí? Prendieron a esos hombres. ¿Cuántos? 850 hombres no caben aquí. El pastor aquí luterano me dice que aquí caben 300 personas. Quiere decir que casi 3 veces lo que hay aquí eran los 850 profetas. 400 de uno y 400. ¿Y qué dice aquí? Que los degolló. Le cortó la cabeza. Cortarle la cabeza a 850 personas no es fácil. Ni se hace en 5 minutos. Los hombres de Dios, cuando Dios los quiere usar, porque muchas veces tenemos la idea que un santo de Dios es una persona blandita. Los santos de Dios no son blanditos. Son gente que creen, que tienen temor de Dios, y vemos el ejemplo de Abraham, vemos el ejemplo del apóstol Pablo, vemos el ejemplo de otros, y aquí vemos el ejemplo de Elías. Que cuando se habla de Dios, se habla de su gracia, también está allí el obrar de juicio, y le cortaron la cabeza. Yo no sé si Elías se la cortó él solo a todos, pero estoy seguro de una cosa, que Elías ayudó a cortar cabeza. Entonces, eso fue manifestación del poder de Dios. Y hay una cosa más de la manifestación del poder de Dios. Después de eso, en el 18:41 dice: Elías dijo acá, ya mataron a los profetas. El rey estaba así que ni se movía. Elías le dijo acá: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y el rey se fue, y Elías se quedó en el monte orando de rodillas, pidiéndole a Dios que mandara agua. Y mandó a su criado: ve y asómate allí al mar. Desde allá arriba, yo vi el monte Carmelo, así, inclusive pasamos una carretera, una parte del monte. No es una montaña altísima, es un monte largo que tiene muy bonito, tiene una vegetación bonita y está cerca
está transversal, se acerca allí al mar. Y le dijo al criado, ve y mira al mar. El criado fue, miró, regresó y le dijo, no veo nada. Y le dijo, ve 7 veces. Y fue, volvió, y fue, volvió. Y a la 7ª vez vino y le dijo, veo una nube que se levanta del mar del tamaño de la palma de una mano. Mírese la mano. Del tamaño de la palma de una mano. Y le dijo, corre y dile al rey que se apure, que el agua lo alcance. Enseguida se inundó completamente y llovió torrencialmente sobre el país. Así que se cumplió la palabra de Dios. Bueno, hermanos, como les dije, Dios sigue haciendo cosas poderosas por medio de los que le sirven. Hablamos de Elías, pero miren, y esto lo ha hecho Dios contigo o lo puede hacer contigo. Con cualquiera, no es cosa de gente especial, con cualquiera. Le digo, Dios transforma pecadores en santos. Tú le hablas una vida, como estaba un pastor predicando, conocido mío, predicando por la red, en internet, en esta semana. Y había personas que estaban conectadas y algunas de esas personas habían conocido a Cristo con él. Y él le dijo, no fui yo, fue Cristo. Dios me usó a mí para que tú conocieras a Cristo. Dios me ha usado a mí para que otros conozcan a Cristo. Es un privilegio que Dios te use a ti, hermano y hermana que estás aquí, para que tú guíes a otro a Cristo. Pero eso es lo que Dios quiere. Esto no es para que lo hagan unos pocos, lo hagan evangelistas o pastores. Esto es todos los cristianos. Y cuando alguien conoce a Cristo, un pecador se transforma en un santo, porque Dios hace santo con materia prima, que son los pecadores. Otra cosa que hace Dios hoy es que abre puertas que humanamente no se pueden abrir. Y eso lo he leído mucho y eso lo he visto mucho. Y se ha experimentado. Cosas que no se pueden resolver, pero el Señor las resuelve, escuchando el clamor de los suyos, de su pueblo, de su servidor, de sus hijos. Cosas que Dios hace es contesta oración, el clamor de los que claman. Fíjense, Dios puede contestar una oración simple, sencilla, en un momento dado. Pero la Biblia nos habla de clamor. No es lo mismo una oración. Señor, te pedimos por este asunto. Amén. No es lo mismo una oración ligera que un clamor. Y muchas veces el pueblo de Dios tiene que clamar. Y clamar es dedicar tiempo. Y clamar es humillarse. Y clamar es contender con Dios. Porque estamos pidiendo no una cosa para gastar en deleite, como dice la Biblia, sino para que se manifieste su poder. Entonces el clamor. Dios sana enfermedades. No ha dejado de sanar. Puede que no sana todo, ¿verdad? La Biblia no me demuestra que sana todo, pero sana. Y si no sanara, no oráramos. Dios está obrando siempre. Dios libra de peligro, de cualquier peligro, de peligro de personas humanas, de personas malvadas, peligro de catástrofe, de accidentes. Podemos testificar mucho, y conozco, he visto y me ha librado a mí. Dios libra de peligro, a través, obra por medio de su servidor. Dios extiende el mensaje del Evangelio a regiones que no ha llegado la palabra de Dios. Por misionero o por cualquiera. He conocido personas que se han mudado, se han cambiado del lugar donde viven, se han ido a un lugar diferente, más lejano, más inhóspito, más apartado. Y como es un cristiano, llega allí y siembra la palabra de Dios. Y Dios ha usado a sus servidores. ¿Para qué? Para frenar el poder de las tinieblas. Porque dice la Biblia, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces nosotros tenemos que orar, resistir el poder del diablo a través de nuestra vida y la oración. Eso hacen los servidores de Dios. Cualquier hijo de Dios
cualquier día, hoy y hasta que Cristo venga. Y otras muchas cosas que no estamos mencionando. Ahora, la última cosa, los servidores de Dios, hermano, atraviesan crisis. Los servidores de Dios atraviesan crisis. Ayer, hoy y mañana. Mire, a veces pensamos que un hombre de Dios, una mujer de Dios, un cristiano, alguien que trabaja para Dios o alguien que le sirve, no importa si es un albañil, si es un carpintero, si es un mecánico, si es un ascensorista, si es un enfermero, si es cualquier persona, como servidor de Dios, pero no es un superhombre. No hay superhombres, no hay superman, no hay superhéroes. Eso no es verdad. Y se lo digo y le digo lo que dice aquí Santiago, la epístola de Santiago. Dice en el capítulo 5, los versos 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la muerte. Tú tienes pasiones, yo también. Nosotros las tenemos, todo. ¿Y qué dice aquí? Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces Elías era semejante a ti y a mí. Y lo vamos a ver aquí. Primeramente, Primera de Reyes 19. Dice los versículos del 1 al 5. Después que mató a los profetas y que llovió torrencialmente, el rey llegó al palacio y le dijo a la mujer lo que había pasado. A Jezabel dice: Elías mató a los 850 profetas. Esa mujer ha tomado una indignación que yo no sé cómo no le dio un infarto, cómo no se le reventó una vena, un derrame cerebral. Y ella dijo: así me haga Dios, y aún mañana, si mañana a estas horas Elías no está como uno de ellos, les voy a cortar la cabeza a Elías. Y Elías supo eso, hermanos. Miren aquí. Entonces, estamos en el capítulo 19:1. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y ella envió a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como uno de ellos. Viendo pues peligros, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y se fue por el desierto un día de camino, y vino, se sentó debajo de un enebro, deseando que, ¿qué es lo que deseaba Elías? Morirse. Yo nunca he deseado morirme, quizás ustedes tampoco, pero mucha gente frente a los problemas desea morirse. Mucha gente frente a los problemas desea morirse. ¿Qué le pasó a Elías aquí? Deseaba morirse, hermano, y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, quítame la vida, no soy mejor, dice, que mi padre. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Entonces vemos a Elías aquí, que está experimentando esto. Huye por su vida. Está en el centro de Israel y huye al sur. Berseba es la última población allá al sur. Es una zona desierta. O es una ciudad, en el tiempo era pequeño, pero es una ciudad moderna. Y allí dejó el criado y se fue un día de camino por una zona que es desierta. Se tiró debajo de un enebro, un tipo de árbol, y deseaba morirse. Entonces, ¿pero qué pasa? Este no es el hombre que oró para que no lloviera, no llovió, que oró para que lloviera, llovió. Este no es el hombre que oró y que Dios le dijo: y el aceite y la harina no faltaba. Este no es el hombre que oró y el muchachito volvió a vivir
Pero ¿qué pasa? Que todos tenemos flaquezas. Que no era Superman ni superhombre. Una persona como tú y como yo, que hoy estamos con una fe tremenda y mañana podemos estar derrotados. Entonces, hermano, así pasó con Elías. Elías tenía un desgaste emocional y físico. Llegó allí, no podía más. Se quedó dormido mucho tiempo, no 2 o 3 horas, mucho tiempo. El ángel de Dios apareció, lo tocó y había comida allí y agua. Y le dijo, come. Y dice aquí el relato que comió, bebió, se quedó dormido más tiempo. Y le dijo, come y bebe, que el largo camino te resta. Y después que durmió otra vez, volvió a comer lo que Dios le trajo. Dios le dijo, ve al monte Oreb, monte de Dios. Y la Biblia me dice que caminó 40 días y 40 noches a la tierra que hoy es Arabia. El monte Oreb estaba allá en Madián. El monte Oreb es donde estaba apacentando Moisés las ovejas, donde Dios le apareció en la zarza ardiente. Después de muchos días andar, llegó Elías allí, y cuando llegó se metió en una cueva. Bueno, Elías estaba desalentado, porque a pesar de, óigame, aquello que había pasado, el fuego del cielo, que lo vio todo el mundo y consumió aquello, y estaba el fuego allí, el rey allí, eso es sobrenatural. Pero ni el rey ni el pueblo se arrepintieron de su maldad humana. No cambiaron de actitud, estaban asombrados, todo el mundo se asombró, maravillado. Eso demuestra que hay gente que cree que cuando se ven los milagros, uno llega a creer. En los días de Jesús, muchos vieron los milagros que hacía Jesús y no creyeron. Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. No es cuestión de ver, es cuestión de creer. Entonces vieron lo que Dios hizo con Elías, pero no se arrepintieron, siguieron haciendo lo malo. Elías ya estaba diciendo, ¿ya para qué? Tírame la vida. Bien. Bueno, querido hermano, así nosotros tenemos que ver que sucede en nuestro tiempo también. Cuando está allí, en la cueva, Dios se acerca a Elías y le hace una pregunta. Yo encuentro una pregunta muy, muy importante, de mucho valor. Y le dice aquí, en el 19:9, capítulo 19:9, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Elías está metido en la cueva. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí? Bueno, muchas veces Dios nos pregunta también a nosotros, ¿qué haces aquí? O nos pregunta, ¿por qué estás paralizado? ¿Por qué estás paralizado? ¿Qué estás haciendo? O Dios nos dice, ¿crees que te puedo ayudar? ¿Crees que te puedo ayudar? Bueno, he oído predicadores predicar sobre esto, y hay algunos que dicen, sal de la cueva, Elías, sal de la cueva. Muchas veces tú y yo estamos metidos en cuevas, en la cueva del temor, la cueva del desaliento, la cueva que no vemos horizonte ninguno, no tenemos esperanza de las cosas, y Dios nos dice, sal de la cueva, porque Dios no está en crisis. Yo estoy en crisis, tú no estás. Dios no está en crisis. Bien, Elías le da a Dios una respuesta equivocada. Cuando le dice, ¿qué haces aquí? Elías le dice, versículo 10, solo
solo yo he quedado. A tus profetas han matado. Y yo solo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Esa es la respuesta que le da. Y la respuesta de Elías era una respuesta equivocada. ¿Por qué equivocada? Sí, habían matado a muchos profetas, cierto. Y lo buscaban para matar, era verdad. Pero él no era el único que había quedado. Y Dios le dice a Elías: yo he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Tengo 7,000 hombres o 7,000 personas en Israel que permanecen fieles y firmes. Hermano, Dios siempre tiene gente en todo lugar, en todo tiempo y en todo momento. Allí, cuando estaban las persecuciones, en el momento más terrible en la historia del Imperio Romano, allí que mandaban a tantos puntos del imperio a perseguir a los cristianos, en el palacio del César, en la guardia pretoriana, que era la élite, Dios tenía gente que se habían entregado a Cristo. Gloria a Dios. Se habían entregado a Cristo en la misma guardia pretoriana del César, porque Dios nunca está en crisis. Entonces, bueno, y fíjense que dice Elías: buscan para matar. Miren, yo a un creyente, a un hijo de Dios, quien sea, nadie puede hacerle daño si Dios no lo autoriza. Lo sabe, hermano. Nadie te puede dañar si Dios no da permiso primero. Eso me enseña la palabra de Dios. Y fíjense que más adelante, que no lo voy a leer ahora, pero ustedes búsquenlo en su casa, Segundo de Reyes, capítulo 1, está el relato. Ya muere este rey acá, y ahora está su hijo Ocosías. Y Ocosías manda a buscar a Elías para que lo tomen preso. Eso pasa ya más tiempo. Manda a buscar a Elías. Y Elías está en un monte ahí, ¿verdad? Y viene un capitán con 50 soldados y dice: varón de Dios, el rey dice que vaya conmigo. ¿Y qué le dice Elías? Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a los 50 que están contigo. Hermano, eso no es fácil. Y descendió fuego del cielo y consumió a los 50 con el capitán. Después, al poco rato, a los pocos días, viene otro, mandan a otro. Y el otro viene igual, dice: varón de Dios, el rey dice que vaya conmigo. Y él le dice: si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti a los 50. Y viene el fuego del cielo y mata a los 51. Al capitán y a los 50. Y después el rey vuelve a mandar a otro. Léanlo, Segundo de Reyes, capítulo 1. Y cuando viene, ¿qué hace? Varón de Dios, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Y se porta. Y le dice que la vida mía y la vida de tus 50 tengan valor para ti. Suplicando. Y Dios le dijo: ve con ellos. Y fue con ellos. Y nada le pasó a Elías. Enfrentó al rey y el rey recibió el juicio de Dios. Así que dice un himno que cantábamos mucho hace años: ni una sola flecha te podrá dañar mientras no permita
no me alcanzará. Bien, entonces hay una victoria para los que sirven a Dios. Dios le dio una nueva encomienda, le dio 3 misiones al día después de lo de la cueva y después de esa conversación. Allí mismo le dice: ahora tú vas a ir a Siria, vas a ir a Damasco y vas a ungir por rey a Hazael. Y después vas a Samaria y vas a ungir por rey a Jehú. Y después vas a ungir a Eliseo por profeta en el lugar tuyo. Quiere decir que Dios le dio estas 3 tareas de ungir a 3 personas, 2 reyes, el rey de Siria, el rey de Israel, el reino del norte, y ungir al nuevo profeta que va a sustituir a Elías. Y Elías fue, con su criado fue a todos esos lugares. ¿Quién pudo hacerle algo a Elías? La Jezabel esa que le iba a cortar la cabeza, ¿quién pudo hacerle algo a Elías? Nadie le podía hacer nada, porque Dios era el que protegía a Elías. Ahora, les digo esto: la vida de Elías aquí en la tierra, ¿saben cómo terminó? Muchos de ustedes lo saben. ¿Cómo terminó la vida de Elías? Poquito tiempo después, en esa misma, no eran años, eran semanas nada más. La vida de Elías termina cuando Dios envía un carruaje de fuego y está con Eliseo, al cual ha llamado, y hay otros grupos de hijos de los profetas al lado del Jordán y están mirando, y viene ese carro del cielo, carro de fuego, y se lleva a Elías. Elías fue arrebatado al cielo sin morir. La segunda persona en la historia de la Biblia que sucedió, porque el otro fue Enoch, descendiente de Adán, séptimo de Adán. Fue arrebatado al cielo sin morir. Así terminó Elías. En la vida del Señor Jesucristo, Jesús subió a un monte que se cree que es el monte Tabor, allí al norte de Israel. Y allí dice, junto a 3 discípulos, se transfiguró delante de ellos. Dice que todo se transformó, su ropa, su rostro, todo brillaba, todo estaba brillante. La transfiguración. Y ahí estaba Moisés hablando con Jesús, y ahí estaba Elías. Moisés había muerto siglos atrás, y Elías había sido arrebatado 900 años antes. Ahí estaban los dos hablando con Jesús, y Pedro lo reconoció. Bien, ahora, ¿ha terminado el ministerio de Elías? Yo no lo sé, nadie lo sabe. Pero la Biblia nos habla a nosotros que para este tiempo que se aproxima, en los días del anticristo, en los días del enfrentamiento del poder del diablo con el pueblo de Israel, que no es con nosotros, con el pueblo de Israel, allí van a aparecer 2 testigos. Así habla, 2 testigos en Jerusalén, y esos testigos hacen que llueva cuando ellos quieren, que no llueva, que caiga fuego del cielo. Los testigos tienen azotado el reino del anticristo por 42 meses. Al cabo de 42 meses los matan. Están 3 días en la plaza allí. Dice que todo el mundo lo ve, el mundo entero. Claro, hoy la televisión no lo va a ver, si lo están pasando por televisión. Entonces todo el mundo 3 días, dice que la gente de la tierra se pasa regalos, felicitándose porque mataron a esos 2 testigos. A los 3 días Dios les pone el espíritu en ellos y se levantan a la vista de todo el mundo y se los lleva. Muchos creen, no lo puedo asegurar, y tal vez tienen razón, fíjense cómo les hablo. Yo no estoy diciendo exactamente, pero es posible que uno de esos 2 testigos sea Elías. Es posible, solo Dios sabe. Si fuera así, el ministerio de Elías no ha terminado todavía. Así que, mis queridos hermanos, Dios llama y capacita
y Él usa. Tú eres un siervo de Dios, una sierva de Dios. Reconoce que eres servidor. Allí en el piano, servidor. Aquí, cantando, servidor. Allí en la puerta, servidor. Dando una clase, servidor. Hablándole a alguien, un compañero, un amigo tuyo en la calle, servidor. Somos servidores de Dios. Entonces, Dios hace cosas poderosas con los que le sirven. Déjate usar por Dios. Dios hace cosas poderosas. Y las crisis vendrán. Vendrán a ti, vendrán a mí, vienen a toda persona. No siempre todo es favorable. Esos que predican ese evangelio de prosperidad y nada más que lo que tienes que pedir y desear, ese no es el evangelio verdadero. Hay bendición, hay prosperidad, inclusive material, pero eso no es así. ¿Dónde están aquellos textos que nos hablan de sufrir? Cuando dice, si sufrimos por Cristo, reinaremos también con Él. Entonces, Dios está en medio de las crisis, Dios te levanta y Dios te usa. Entonces, Dios tiene como Elías nuevas tareas para ti. Después de toda esa crisis, le dio 3 tareas a Elías. Dios tiene tareas para ti. Que entendamos eso, que Dios les bendiga, que la vida de Elías sea un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Vengan aquí estos capítulos. Primera de Reyes, del 17 en adelante. Segundo de Reyes, capítulo 1. Lean en su casa. Les va a hacer mucho bien. Que Dios los bendiga.